Dios les bendiga en este precioso día. Una vez más, la Iglesia de la Restauración en el presente siglo lleva hasta sus hogares un programa más de análisis. De esta forma, la Iglesia, la luz del mundo, pretende coadyuvar en el despertar de nuestra conciencia, en esclarecer ese oscuro panorama que hoy, con cortinas de humo, muchos pretenden cubrir para hacer prevalecer una hegemonía que a través de los siglos no nos ha heredado más que ignorancia y la pérdida de fe y valores en otros casos. Pero yo quiero, antes de iniciar nuestro programa que hoy denominamos el mito guadalupano, ¿verdad o mentira? Esto debido a la polémica entre aparicionistas y quienes se oponen a la misma. Para el interesante tema, tenemos en especial como invitado a una persona que sin duda tiene la calidad moral suficiente para hacer valedera su opinión. Me refiero al licenciado Joaquín Juárez Ubaldo, quien cursó su preparación sacerdotal en el Seminario Mayor de la Ciudad de México y después funge como sacerdote en diferentes parroquias de la capital de la República. Un hombre que tuvo en sus manos la imagen original para sacar copias a una petición de la esposa del presidente de la República en esa época, y a él nos dará los datos precisos, para poder difundirla entre los gobernadores del país en ese entonces. Por lo tanto, decimos una persona con calidad moral para hablarnos sobre el asunto. Voy a darle la bienvenida, licenciado. Bienvenido. Dios le bendiga. Una vez más, muy agradecido por la atención que han tenido para con su servidor. Estamos nuevamente aquí, pues respondiendo a las preguntas que consideramos que son bastante interés, no solamente en un nivel privado, sino para todo nuestro México, principalmente, que conozca la verdad en la que estamos. Le agradezco mucho, licenciado, que nos acompañe en este día. Entre los analistas, el ingeniero Efraín Ibarra. Ingeniero, Dios le bendiga. Sí, la gracia del Señor sea con todos. Y desde luego, también en especial aquí la visita del ministro cristiano en una de las iglesias de la ciudad de Tijuana, el hermano Eliseo Rivera. Dios le bendiga. Dios les bendiga a todos, y agradezco y me felicito y los felicito a ustedes por estos programas que traen luz a nuestra mente y traen una gran enseñanza a nuestro espíritu. Bueno, le agradezco mucho su presencia. Ingeniero Mario Monsalvo, Dios le bendiga. La paz del Señor sea con todos. Qué bueno que estamos aquí una vez más, ingeniero. En el comentario, Santiago Vázquez. Dios te bendiga, Santiago. Sí, Dios los bendiga a todos mis hermanos. En la coordinación, Jesús García, Lidia Zúñiga, y aquí en los controles, el ingeniero Adán Pacheco. Bien, vamos a ir entonces al tema. Ingenieros, ministro, me gustaría de entrada un poquito ampliáramos lo que viene siendo a quién corresponde en este momento la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. ¿Quién es en este momento, de acuerdo al precepto bíblico, de acuerdo a la doctrina cristiana, quién es el indicado para recibir ese reconocimiento y hacer las funciones de mediador entre Dios y los hombres? Se nos ha enseñado por un lado a los cristianos que corresponden a Jesucristo, el Hijo de Dios. Se nos enseña por otro lado, de acuerdo, digamos, al formato, digamos, de este romano, que la adoración también puede ser dirigida a Dios a través de algunas representaciones, imágenes, que de hecho están haciendo la labor
de los intercesores entre Dios y los hombres. En una palabra, yo puedo dirigirme a Dios a través de uno de estos santos canonizados, o a través de uno de estos santos bíblicos, o a través ahora de la Madre de Dios, como ellos le llaman. Nosotros entendemos es la Madre de Jesús en su naturaleza humana. Ministro, tiene usted la palabra. Mira, Rubén, es un punto de doctrina muy importante, porque aquí se encuentra la esencia de la adoración. Primero, es necesario analizar a la luz de la Escritura a quién constituyó Dios heredero de todo. Y la contestación, pues, es la siguiente: a Cristo. Leyendo en Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Heredero de todo. A Dios nada más debe ser la adoración, pero a su Hijo lo constituye heredero de todo. Entonces dice el mismo apóstol San Pablo en el versículo 6 del mismo libro y el mismo capítulo, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Esto es a Jesucristo, el Hijo de Dios. Efraín, cuando nosotros estamos leyendo de entrada la porción correspondiente a Romanos, en la parte que corresponde y dice: y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de animales de 4 pies y de serpientes. Y luego añade: por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí. Estamos hablando, ingeniero, de una desgracia a la que es sometida el hombre por haber trocado, haber cambiado la gloria, me supongo, de lo que dice aquí el ministro, hablando acerca del lugar que le es dado a Jesucristo en su momento. Se refiere, digamos, a quienes trocaron esa gloria que establece Dios para su Hijo Jesucristo y se van, digamos, por el lado, digamos, de las imágenes, de obras de manos de hombres, de criaturas, ¿es a eso a lo que se refiere? Sí, mira. Adelante. Usted como analista pienso que tiene en este sí, caso... mira, Rubén, la carta que envió el apóstol San Pablo a la iglesia primitiva cristiana que estaba en Roma, les habla precisamente de algo que el hombre, después de haber conocido a Dios, porque dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Al desconocer lo que corresponde a Dios. Con esto quiero abrir un paréntesis y recordar, ahorita volveré a ese texto, pero recordar cuando el Señor se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan al monte y se transfiguró delante de ellos. Y cuando estaban de esa manera, dice el versículo 5, mientras él, desde el 4, Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque habían tenido aquella manifestación. Y dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es
mi Hijo amado, Amados. en quien tengo complacencia. Y dice así tajantemente, a Él oíd. Hoy, sí. A quien le entrega. Aquí estamos viendo el testimonio del que creó todas las cosas, de Dios. Él da testimonio directamente en quién está toda la complacencia. Oíamos ahorita la lectura del ministro acerca de que fue hecho y para Él y por Él y heredero de todo. Así es. Entonces, y dice, aparte de todo, de tener ese poder, dice, a Él oíd. A Él oír. Estos, volviendo al texto del cual tú haces Sí, referencia, cómo no. estos que habiendo conocido a Dios, sabían a quién debían de darle gloria, sabían a quién debían de darle la alabanza, Sí. la adoración, pero ellos, profesándose ser sabios, no le glorificaron, dijeron, no, bueno, cambiaron, Trocaron, dice. trocaron, con ese entendimiento entenebrecido, Sí. dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos Se refiere, y de reptiles. se refiere cuando el hombre se manda a hacer Ahí una entra. imagen, sea Ahí de entra. hombre, sea de mujer, sea de lo que, de animal o de lo que sea. Así es, ahí entra y ahí se manifiesta aquel espíritu que en la antigüedad con los babilónicos se había florecido, Dado a que estaba conocer, floreciente, Sí. porque recordemos, por ejemplo, a Nabucodonosor cuando estaba en lo alto de su palacio, lo que él expresaba, no es esta la gran Babilonia que yo construí con, Que yo el, construí, con el sí. poder de mi gloria, Ujú. o sea, dándose la gloria a sí mismo, y vimos la respuesta De Dios. de Dios. Estos hombres, por haber desconocido a Dios, ¿qué pasa? El Señor los entrega. A ver, Mario, está desconoce el licenciado, ex sacerdote Joaquín Juárez Ubaldo, y me gustaría, antes de que él disertara sobre sus experiencias en relación a lo que hoy se considera un mito guadalupano, avalar a él si la exposición del ministro, del analista, en tu caso también como analista, avalar a él, digamos, si es correcta la apreciación, el punto de vista, de acuerdo a que hay una gloria que le es dada, digamos, a Jesucristo, el Hijo de Dios, por haber cumplido fielmente con todo lo que se le fue dicho. Porque así dice el apóstol Pablo, que le dio un lugar que está, dice, sobre todos. Sí. A ver, ¿quieres leerlo, Santiago, antes Sí, de que...? Filipenses capítulo 2 versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y que está haciendo la función como único intercesor entre Dios y los hombres. Bien, Así es. el sacerdote estará pues analizando para después darnos su punto de vista si estás o no en lo correcto juntamente con los ministros. Dice, los cuales, dice, mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Se está hablando, Mario, se está hablando de una mutación, de un cambio, de esa gloria que a Dios pertenecía. Cuando se habla allí en la palabra de Dios de toda esa desgracia que pesa sobre el hombre, porque dice que lo entregó, dice, a cuestiones vergonzosas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, a causa de ese extravío. ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, yo creo que el origen de esto, entrando pues en este análisis, principalmente fue que el hombre no tuvo más en su memoria a Dios. Y este es el error más grande que cometió el hombre al quitar de su memoria a Dios. Porque dice que por cuanto quitaron a Dios de su memoria, también Dios los entregó a una mente depravada. Sí. Es decir, después que ellos dejaron a Dios, vino un obscurecimiento y trocaron, dice, el hombre trocó la gloria de Dios en semejanza de aves, Sí. de cuadrúpedos, de imágenes, de Hombres, ídolos. mujeres, sí. Sí. Entonces, pero precisamente eso vino a raíz de que ellos
no tuvieron a Dios en su noticia. en su noticia. Para el ex sacerdote Joaquín Juárez Ubaldo, el licenciado, hay un fenómeno que se da en estos momentos, licenciado, hay un fenómeno que se da en estos momentos y que confunde a la sociedad. Dicen, por ejemplo, ahí los sacerdotes, pues los clérigos, los pastores de la Iglesia romana, que no es verdad que están adorando a las imágenes, cuando en realidad hay un dogma, hay una ley que dio entrada a la adoración a las imágenes, a los santos, a los canonizados. Hay un dogma que establece la adoración a las imágenes. Pero actualmente, a través, digamos, de tanta insistencia de que no es lo correcto, que no es de Dios esto, que esto es de origen babilónico, que es de otras culturas, empieza, digamos, a trabajarse a la sociedad de una manera muy escolástica, en el doble lenguaje, para decir, no estamos adorando a las imágenes, simplemente, dicen ellos, son, un conducto que nos llevan a Dios, pero no les adoramos. Yo quisiera, licenciado, usted como ex sacerdote y que por muchos años estuvo en el ministerio, ¿es verdad que indujeron ustedes a la sociedad a adorar a los ídolos? ¿O inducían ustedes a la sociedad a adorar a Jesucristo, tal y como lo establece la palabra de Dios? Ustedes deben saber que ya a esta altura pues no podemos ocultar nada. Sí. Todo está planteado dentro de una situación que Dios mismo viene preparando para que las cosas que estuvieron ocultas por largos años sean reveladas. Hasta ahora, en este tiempo, nos encontramos ante un problema y una disyuntiva difícil de que el pueblo conozca, y es a través de este mito de tantas imágenes y santos que se revelan. Si bien es cierto que algunos, digamos, mis ex colegas, vamos a llamarlo así, porque ya no milito dentro de ese seno. Es entendible, sí. Pues defienden esta postura, sabemos que es netamente comercial. Y si una situación no la es para adorarla, no es respetarla, entonces ¿por qué ocupa un lugar prominente en los nichos? Cabría hacer la pregunta, si Jesucristo, un tema que ya bastante se ha discutido esto con bastantes bases firmes, que Jesucristo es el que funda su iglesia, la pregunta es esta: ¿en qué iglesia o qué iglesia es de Cristo? Simplemente en la católica. Quiero hacer un paréntesis, no se trata de atacar en nada, sino que razonemos. Sí. ¿Qué iglesia es de Jesucristo? Cuando esta iglesia es de San Pablo, esta es de la Santa Cruz, esta es de Santa Juana, esta es de la Guadalupe, y realmente no se encuentra la iglesia de Jesucristo. A esto se ha visto tristemente que sobre todo en estos días particularmente, que se ha soltado una fiebre de este mito de la guadalupana. Sí. Basándonos históricamente, no encontramos, cuando menos yo y otros hombres versados en todo esto y en el entusiasmo, no solamente en el terreno de la historia, sino en el arte, que yo he hecho subrayar, que estoy dispuesto a que hagamos un estudio exhaustivo sobre esta imagen, y no he tenido respuesta. Me gustaría, licenciado, pasando, digamos, nuestra identificación de la señal en un momento, Sí. para que usted tenga el tiempo suficiente de hablarnos sobre esa experiencia y sobre todo ese testimonio que usted tiene, Sí, una fiebre acerca del mito, ¿no? ¿Verdad? Y ya abiertamente en el segundo lapso Se ha convertido en una psicosis colectiva. Efectivamente. Surge el problema, desde luego, porque personas como usted, que no estaban de acuerdo, digamos, en el tipo de apariciones que se han manejado a través de la historia, antiaparicionistas, por decir así, pues han declarado definitivamente, digamos, que esto no es real. Tienen sus bases, sus fundamentos muy bien delineados. Esclarecidos. Entre ellos yo conozco, digamos, a un Luis Rodríguez, que fue un doctor muy excelente, un escritor del estado de Jalisco,
Aquí mismo, digamos, en California está, digamos, un monseñor, Rafael Rodríguez Guillén, que por allí habla un poquito de este tipo, digamos, de sartas de engaños que se dan en la época, digamos, de la conquista. Bien, hay muchos escritores que han mencionado definitivamente que esto no tiene validez, que incluso no hay pruebas contundentes para avalar dicha aparición. Correcto. Pero antes de llegar a su exposición, a mí me gustaría, ministro, nuestros analistas, concluyamos un poquito sobre a quién en realidad pertenece en estos momentos la honra, la gloria y la alabanza. Se toma, digamos, a María como madre, dicen ellos, de Dios. Y aquí me gustaría, Efraín, ministro, habláramos un poquito con respecto a esta situación. ¿Por qué razón se presenta? A ver, bueno, está Mario, ¿quiere una opinión? Adelante. Sí, mira, tenemos entendido, ¿verdad?, que en la doctrina apostólica, los discípulos del Señor, como fue Pablo y los demás apóstoles, todos ellos reprobaron la adoración a las imágenes y la idolatría, adoración a los ídolos. Tajantemente en la Escritura vemos cómo ellos procuraban que la iglesia estuviera lejos de esta forma de adoración. Dice en el capítulo 8 de la Primera de Corintios, el versículo 5, dice: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, hablando para el grupo que él estaba pastoreando, sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Es decir, ellos solamente en su prédica, primeramente, ¿verdad?, tomaban el lugar especial para enseñarle al pueblo el que ocupaba el Padre, que es nuestro Dios, sí, y el lugar del Hijo, que es Jesucristo, el cual dio su vida para salvar nuestras almas. Y por lo cual se le da el lugar, ¿verdad? Bien. Exactamente. La pregunta es, para el ingeniero, para el ministro, la razón, el motivo por el cual se le da, se permuta, se cambia la gloria que le es dada a Jesucristo directamente por su Padre a través de pues la Biblia, de la doctrina cristiana, a través de la enseñanza que tenemos nosotros para estos fines. ¿Por qué razón esa permuta, ese cambio? En realidad, María, para usted, ministro, ¿qué representa María antes que nada? Esto para nuestro radio escuchas, ¿verdad? Bueno, María fue el vaso escogido para que en ella fuera engendrado, sí, Jesucristo, el Redentor y Salvador del mundo, sí, que fue una bendición muy especial. Pero yo como ministro invitaría a los oyentes a remontarnos al principio. ¿Cómo fue en realidad el nacimiento del Señor Jesús? Bueno, vamos a ir a la identificación de la señal, regresamos, usted tiene la palabra y continúa en este caso el ingeniero, para enseguida darle lugar ya, digamos, al sacerdote que nos hable respecto a esto. En un momento regresamos. Estás escuchando Claro y Oscuro, con cobertura en los siguientes estados: Washington, D.C., Maryland y Virginia. Escúchanos los sábados a las 12 del día en Radio Poder 1030 AM, en Delaware y Pensilvania, en Radio Poder 1590 AM, en New York, New Jersey y Connecticut. Escúchanos los martes a las 9 de la mañana en las estaciones de la cadena RCN 740 AM y 100.7 FM. Claro y Oscuro,
¿Sabías que usar gasolina de mala calidad provoca costosos daños en el motor de tu vehículo? Por ahorrarte unos centavos, podrías terminar pagando cientos de dólares. Que no te pase eso. Mejor llena tu tanque con gasolina Shell, la gasolina que ha sido reconocida como una de las mejores. Y aquí en nuestra estación Fort Shell del 8511 Oxon Hill, Maryland, te atenderemos de la mejor manera. Estamos abiertos las 24 horas, los 365 días del año. También contamos con taller mecánico honrado. Arreglamos y cambiamos transmisiones, hacemos tune-up, cambios de frenos, cambios de aceite, cambiamos llantas o cualquier reparación que tu auto necesite. Tenemos servicios de grúas. Te atendemos de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Una gasolina de mala calidad es como alimentar tu auto con comida chatarra. Mejor llena tu tanque con la gasolina de mejor calidad. Aquí en Fort Shell, 8511 Oxon Hill, Maryland. Llámanos al 301-567-2064. 301-567-2064. Fort Shell. Latinos Multiservices, 6601 Riverdale Road en Riverdale, Maryland. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Contamos con una florería donde encontrarás el arreglo floral para tu persona especial, con las flores más frescas y las rosas más hermosas. Además tenemos ositos de peluche y más regalos y detalles para tu pareja. En Latino Multiservices puedes hacer envíos de dinero a México y Centroamérica al mejor tipo de cambio. Cambiamos cheques, puedes comprar money orders, pagar tus biles y hasta pagar tus tickets de tráfico. También tenemos una boutique con ropa, bolsas y perfumes de marca. Además, joyería y todo al precio más bajo del área. También tenemos un centro de nutrición y ejercicio donde te asesoramos para cuidar tu salud de la mejor manera. En Latinos Multiservices, 6601 Riverdale Road en Riverdale, Maryland. Llámanos al 240-770-6119. 240-770-6119. Abrimos todos los días de la semana, de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Latinos Multiservices. Escucha Claro y Oscuro en Radio Cata 102.5 FM en Bridgestone, New Jersey. Claro y Oscuro todos los sábados a las 8:30 de la mañana en el 1240 de amplitud modulada en la estación de la cadena World Radio Chicago en Chicago, Illinois. Claro y Oscuro. Pues aquí estamos de regreso una vez más, estimados radioescuchas. Continuamos con el tema mito guadalupano y está con nosotros también el licenciado Joaquín Juárez Ubaldo, ex sacerdote egresado del Seminario Mayor de la Ciudad de México, hoy convertido al cristianismo. Ministro, tenía usted la palabra. Bueno, les decía yo que nos vamos a situar en el momento en que el ángel anuncia el nacimiento del Señor Jesús. Para ello les invito a que abran su escritura en San Lucas capítulo 1 versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Textualmente hay una claridad meridiana. Sí. María iba a ser madre del Hijo de Dios, porque también dice en San Juan el capítulo 3 versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dios es Espíritu y como tal no tiene madre. María no es madre de Dios porque Dios es Espíritu. Fue madre de la carne, del Hijo de Dios. Hablamos de la naturaleza del mundo. En eso está usted de acuerdo, Salvador del mundo. Sí, es bastante licenciado. lógico. Es independientemente de lógico, yo siento que está dentro de una norma pues clara, a todas luces clara, transparente, porque esto no puede explicarse de otra manera. Efraín, cuando se menciona a María como Madre de Dios, ¿qué propósito ves tú en el fondo de esta maniobra? este pronunciamiento?
esta maniobra, dices tú, razones, motivos, causas. Sí, Rubén, vemos una estrategia Sí. en la cual elevan a quien no fue en realidad más de que, como acaba de leer ahorita el ministro, Ujú. un vaso escogido, Sí. porque así fue la noticia que le dio el ángel de parte de Dios: salve muy favorecida, bendita tú entre las mujeres. Ujú. Pero cuando ya le da testimonio de qué era lo que iba a suceder, le dice acerca de a ella, acerca de Jesús, de su hijo, del que iban a ser, del que se iba del que ella iba a concebir, Ujú. engendrado por obra del Espíritu Santo, dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Si recordamos, por ejemplo, la profecía en Isaías que dice: y lo dilatado de su imperio, de su reinado, vemos el ángel lo corrobora y dice: el cual no tendrá fin. Sí. Entonces, quien reina, quien recibe ese reinado, Sí. como lo vemos en Hebreos capítulo 1, donde dice cómo Dios, cuando al Hijo lo introduce al mundo, le dice: adorne los ángeles. Sí. Al Hijo le da todo el imperio, todo el poder. El que alguien pronuncie y eleve a María como Madre de Dios, es decir, bueno, es Madre de Dios, es ponerla en un lugar, pues no solo igual o inferior, sino mayor superior que el de Dios. Entonces, de ahí la van en su estrategia, la van elevando, la van llevando, la van empujando. Hasta que se desbanca o se... No, pues entonces le quitan el poder, le quitan el lugar a quien Dios ordena, y que ponen en su sabemos lugar. que no le puede hacer nada, Ujú. porque no tiene ningún poder. Sí. El que ellos le dan, recordemos cómo ella, cuando quiso de alguna manera interferir en el Señor y le dijo que hacía falta vino en las bodas de Caná, después de que fue reprendida, porque fue reprendida Sí. por el Señor Jesús: ¿qué tienes tú conmigo, mujer? Les dice a aquellos: bueno, hagan como él. O cuando van también a buscarle los hijos y ella también, ¿verdad? Así es. Y que le Le avisan. dicen: tu el madre hermano y tus hermanos te están buscan. afuera y te buscan. Sí. Y él dice: bueno, ¿quiénes son mi madre o mis madre, hermanos? mis Sino hermanos, aquellos que sí. en otra ocasión, y eso, una mujer exaltada por la gloria que veía del Señor, se pone y manifiesta Sí. y dice: bienaventurados el vientre que te trajo y los senos que mamaste, Ujú. los pechos que mamaste, así dice la Escritura. Sí. Y en esa expresión el Señor la corrige y le dice: antes más bienaventurado es aquel que hace la voluntad de mi Padre. Licenciado Joaquín Juárez Ubaldo, usted como sacerdote, sin duda fue promotor del reconocimiento de esa gloria que se le tributó a María desde que aparece a un indio llamado Juan Diego. Hecho que definitivamente es cuestionado grandemente, causa una polémica enorme, división incluso de criterios. Se escribió mucho sobre el tema, pero nunca se pudo encontrar ni en los códices de aquel entonces un testimonio acerca de esta mentada aparición. Toma fuerza a través del tiempo. Y claro, los precursores de esto pues son todos los clérigos, quienes la han hecho prevalecer por encima del lugar de Jesucristo. De acuerdo a su perspectiva como sacerdote en aquel entonces, ¿estaban en lo correcto o estaban apartándose de la verdad de Dios? Bueno, realmente quisiera hacer una pequeña disertación, no sabemos, cuando menos yo no sé qué tiempo disponemos, es un tema bastante sugestivo y muy apasionante,
puesto que realmente esto debe conocerlo el pueblo y el mundo entero. Tiene tiempo, tome En su el tiempo. terreno usted. de la historia, Ujú. que ya en estudios, cuando yo me preparaba para hacer el doctorado, me encontré con bastantes documentos en lo que encontré el mito de la Guadalupe. Y como principio encontré a que el arzobispo Zumárraga jamás mencionó a la Virgen, sino afirmó de su puño y letra: el Redentor, dice él, el Redentor del mundo ya no quiere milagros, porque estos ya no son necesarios para hacer que los hombres crean en él. La supuesta aparición en el año 1531 advierte Jesús Anaya: ninguno de los 3 concilios mexicanos del siglo XVI habló de las apariciones de esta imagen o de este lienzo guadalupano. Prueba suficiente de ello encontraremos que en la historia de los indios de la Nueva España, escrita en 1540 por Fray Toribio Buenavente, en ella ampliamente del culto de Tonantzin, pero jamás menciona el momento de la aparición de la supuesta Virgen de Guadalupe. El clérigo en sus funciones y los habitantes de la Nueva España en su rutina dicen: ni una gota de tinta se usó para escribir sobre la tal Guadalupe, ni una línea durante 117 años, hasta que por fin, en 1648, apareció un relato escrito por el doctor Miguel Sánchez sobre este cuento. Sus únicas palabras fueron estas: a nadie le consta nada, así de claro. Así llegó el año de 1736, durante el cual se hizo el primer intento para la coronación de la tal Virgen Morena del Tepeyac. Tocó a Lorenzo Boturín el esfuerzo. Arribó Boturín sin perder tiempo, buscó datos que sirvieran de base para avalar esta superstición de una manera formal. La coronación de la Reina de América, todo fue en vano. Pero no se desmayó, decidió hablar con gente del pueblo, buscó todo lo necesario tocante a este, y fue un verdadero fracaso porque no encontraron elementos que pudieran avalar. Fue entonces cuando el sermón de Bustamante cobró mayor fuerza, vibrante en el ambiente, y sus palabras se dejaron sentir así con una enérgica forma: que le den 100 azotes a quien por primera vez haya hablado de las apariciones, y 200 a quien repita la mentira. Veamos, esto es netamente del clero. Sí. O sea, una autoridad basado en esto, que está pidiendo que se le den azotes a quien por primera vez haya hablado Sí. de tal aparición, lo cual quiere decir que no habían absolutamente datos que pudieran avalar, y otros 200 a quien repita la mentira. Esto fue allá hace tiempo. Por el momento no era posible lograr la coronación, pero ya llegaría la oportunidad, desde luego, quienes intentan hacer comercio como hasta ahora con este mito. El silencio de Zumárraga: no hay indicios de que Fray Juan de Zumárraga haya perdido la razón. Se considera como un hombre, pues, bastante inteligente, y que se supone que no tenía lagunas mentales. Un hombre culto, inteligente, admirado por todos. Ahora bien, la leyenda indica que fue el que recibió a Juan Diego de las Rosas mismas, y que al caer del suelo dejaron al descubierto la pintura de la Virgen Guadalupe. De esta tilma, que no es tilma ni es ayate, sino simplemente un lienzo propio de su tiempo, y lo mismo los tintes, pues no serán de acuerdo a la técnica moderna. Pero en fin, surge necesariamente la pregunta: ¿por qué el arzobispo Zumárraga jamás se refirió a tal asunto? Es inconcebible que no se haya relatado tan extraordinario suceso. Por lo tanto, más que pensar que todo esto es una mentira, es falso de todo lo falso, y muy significativo por este fraile. Permítame este pensamiento, de que no había tenido ni hubiera sido testigo de las apariciones de la pintura de la última de Juan Diego. El Redentor del mundo ya no quiere milagros, porque estos ya no son necesarios para que los hombres crean. Esto lo repite Juan de Zumárraga. A nadie o a ningún escritor se le ocurrió hablar durante 117 años de las tales apariciones de la imagen de Guadalupe,
Es increíble que algo tan extraordinario haya pasado y también inadvertido por todos durante un siglo. Y luego se habló de que el tema que fue para que se produjeran negociaciones, el padre de Sahagún declaró de plano que desconocía el origen guadalupano. De tal ermita del Tepeyac no queda una salida de convencimiento que Juan Diego, esto se demuestra a través de los hechos, que no existió y que la Madre de Dios jamás vino a México. ¿Cuál es la verdad de todo esto? Resulta fácil y sencilla la explicación. Los españoles dieron muestras de ser poseedores de esa imaginación de ese tal personaje indio. Bien, se empezó a escoger muy acertadamente, por cierto, escenario, y hubo otro mejor que el Cerro del Tepeyac. Aquí que manos y obra enterrar a Tonantzin, la diosa de nuestra madre, como así se le llama por los nativos, y poner el mismo lugar a la guadalupana. Fue clara la maniobra y el éxito rotundo, y hasta ahora lo vemos. La pintura desde luego no es divina, y esto yo lo puedo comprobar porque ha estado la tuve en mis manos. En eso, licenciado, me gustaría desde luego, trayendo un poquito a memoria lo que es, digamos, la historia, encontramos que en realidad no hay antecedentes históricamente que demuestren dicha aparición. Bien, esto ha causado una polémica enorme en nuestros días. No hace mucho, como periodista, pues está uno al tanto de los acontecimientos. A mí me apasiona mucho cuando se habla sobre este caso. Y parece que hoy como ayer, las valientes declaraciones que hace en su momento Schulenburg, el abad, no hace mucho, de la Basílica de Guadalupe, a la revista, antes que llegara Justo Muló, a la revista Istus, precisamente allá en Italia, habla sobre el mito, y sus declaraciones son tan contundentes, ¿verdad?, que en un momento dado despiertan, pues, digamos, al clero en su conjunto, y lo empiezan a acusar de un vejete loco, que no estaba bien de la cabeza, todo por señalar en su momento que no era una realidad, una revelación divina. No lo era. Esto trajo consecuencias tremendas, una reacción definitivamente del clero, de tal manera que cambian en su momento a Schulenburg, en este caso el cardenal, digamos, Norberto Rivera toma las riendas, digamos, en este caso de la Basílica, y ya hoy, más que nunca, usted sabe que está más cerca la canonización del indio, de Juan Diego, porque sin indio pues no puede haber aparición. Hoy parece que contra todas, digamos, las adversidades y contra todas las corrientes va a imponerse una vez más, digamos, un mito, como muchos otros, digamos, santos, imágenes que han sido elevados a los altares y que en su tiempo han sido bajados por la misma situación, que no se ha comprobado su existencia. Parece que lo del indio será también, digamos, un mito más que será elevado a los altares. Licenciado, desde su perspectiva, usted me comentaba en una plática que tuvimos no hace mucho tiempo, con respecto a que usted tuvo en sus manos precisamente la original. Háblenos un poco de eso. Bien, no solamente lo he comentado aquí en el pueblo, sino directamente, con todo respeto al Papa. Sí. Antes que viniera esta cuarta vez, hubo diríamos una rueda, sí, de hombres profesionistas en el Teatro de la Ciudadela, de los cuales participé. Sí. El bombardeo de preguntas de todas esas personas, porque él venía exactamente a canonizar al día siguiente o hasta las 72 horas a Juan Diego. Sí. La pregunta era esa, insistentemente: ¿qué va a pasar si no se encuentran los restos de Juan Diego? Alguien jocosamente dijo: si no está el indio, no hay tal Guadalupe. Él, como es costumbre, se tomó el mentón, echó una mirada reflexiva, un tanto enigmática, se bajó del presidium, y en el pasillo yo me le atravesé y le hice notar: esta es la tercera vez que nos encontramos, ¿se acuerda usted de mí? ¿Por qué no nos devuelve los códices
que por cierto ya llevan el nombre de Vaticano, y con ante este problema se resuelve ante el mundo y principalmente para México. Me echó una mirada pues inquisidora, vamos a decir así, un tanto enigmática, no me dijo nada, y le dije, ¿se acuerda que yo fui el que la restauré? Durante el gobierno de don Adolfo Ruiz Cortines, por órdenes de doña María Sarrigue, la primera dama, mandó a hacer 5,000 réplicas por sistema litográfico, y yo fui el que la retoqué, seleccioné los colores y dirigí el trabajo en ese sistema. Se trataba para recaudar fondos para la restauración de la Catedral de Toluca, dinero que sabemos que nunca llegó, pero en fin, lo importante era aclarar este punto, es o no es de origen divino. Ante este panorama yo tuve que pedir también auxilio, o mejor dicho, o está correcto decir una opinión más, de un pintor de fama mundial que se le denominaba el Dr. Atla, considerado como uno de los mejores paisajistas, y con Joaquín Clausel, mexicanos. Gerardo Murillo es el nombre del Dr. Atla. Y en este hombre hicimos esta tesis. La pintura de Guadalupe es parodia una imagen que se conserva en Fuenterrabía, España. La Virgen de Guadalupe es obra puramente decorativa, tiene carácter y técnica de pintura de un estandarte. Por lo demás, lo que señala el doctor Atla nos hace ver la imposibilidad de un origen divino y de la pintura, y él subraya: los ángeles no hubieran hecho una obra mediocre. Esta es la conclusión de dos grandes pintores de fama internacional, y que yo tuve que recurrir a ellos para estar más acertado sobre lo que el trabajo que se me había encomendado. Me habla de algunas modificaciones, cambios que ha sufrido. Sí, definitivamente. No es la original en sí de lo que se supuestamente apareció. No, y también podemos avalar que no hay tal Ayate ni tal tilma. Se ha hecho un estudio bastante exhaustivo antes de que se le pagara a esos señores que vinieran disque de la NASA, que no creo que se hayan prestado una maniobra tan burda. Pero en fin, la tela esta es propia de su tiempo, y vemos, pero lo más triste es que ni siquiera avala a una obra clásica o semiclásica. El dibujo no corresponde a los sistemas propios que académicamente se necesitan. Ella está visca, y ahora se dice que está allí Juan Diego. Los rayos dorados son sobrepuestos, que más tarde se le puso porque no los tenía antes, y se le han hecho modificaciones. Al ángel que está en las plantas se le puso un poco ya más moderno, con un peinado de rayita. En fin, el moño negro ese no lo tenía, se le puso a raíz de aquel atentado que se supone que en la época del general Plutarco Elías Calles quería volar la basílica, cosa que no fue eso, sino fue propicio de ellos, del mismo clérigo. De esto la historia nos habla y los periódicos hablaron. Hasta allí vemos que realmente este mito no se ha podido comprobar nada de que haya originalidad. Está usted escuchando, ahorita continúa, está usted escuchando, estimado radio escucha, la opinión de un ex sacerdote, licenciado Joaquín Juárez Ubaldo, egresado del Seminario Mayor de la Ciudad de México, y que fungió por muchos años en parroquias del Distrito Federal como sacerdote. Adelante. Sabemos que desde luego los españoles trajeron este estandarte, se ha comprobado. Durante el tiempo del señor Plutarco Elías Calles había el secretario de Guerra y Marina, porque no era secretario de Defensa Nacional, Joaquín Amaro. A él se le dio una réplica con todos los datos, y él comprobó que realmente había sido un estandarte que por algún tiempo duró allí en los sótanos de Santiago Tlatelolco, con lo cual dio origen a su deterioración. No estaba entronizada como la imagen, pero ante la fuerza de un comercio que rivaliza la competencia con la de San Juan de los Lagos y la Nuestra Señora de los Milagros, que se halla por allá por Cuauhtlán, bueno, parece que esta señora, Nuestra Señora de los Remedios, ya se había adelantado ante todos los antibióticos, porque lo curaba todo y curaba todas las enfermedades. Cosa que pues en realidad ahí está el pueblo cayendo en una trampa difícil de convencerlo, a pesar de que la historia está puesta a las manos de quien quiera. Por ahí tenemos un libro de bastante seriedad,
México a través de los siglos. Allá hay mucha tinta con escritores bastante serios, que serios internacionalmente, no son improvisados, son una obra bastante seria, que allí podemos consultar las opiniones de Joaquín García Izcabalceta y otros hombres que derramaron tinta con bastante seriedad. Bueno, podríamos decir que lo que sucede, por ejemplo, a Schoenberg es lo mismo que sucede en su momento, digamos, a Fray Servando Teresa de Mier, que es encadenado, torturado y excomulgado por apelar a la Real Academia Española en su momento. Se atrevió, fue uno de los tantos opositores al aparicionismo, y que de hecho, digamos, dice en su escrito que era una fábula lo que le cuesta una persecución, y lo mismo que le sucede en su momento, digamos, al obispo de Tamaulipas, Eduardo Sánchez Camacho, ¿no?, quien declara que lo suyo no era un capricho, sino la vergüenza que tenía por haber pertenecido a un grupo de obispos, dijo él, que se empeñaban por imponer una falsa a todas luces. Arcadio Pagasa es otro de los que también sufrieron esa persecución. Licenciado, ¿no tiene usted en un momento temor de que este tipo de declaraciones, por cierto fuertes, que de hecho hablan pues sobre un mito, no tiene temor de alguna represalia, alguna persecución? Bueno, pues esa situación, ese peligro ya lo corrí cuando yo pretendía hacer mi doctorado. Mientras Lutero hizo 95 tesis, yo solamente hacía 7 tesis, en lo cual una de ellas era esa, que estaba en contra de la imagen, sí, en contra de la indulgencia, en contra de la misa y en fin, en contra de los rezos, porque si hemos de ver que el Señor, como nos deja como modelo lo que es la oración, Él dice concretamente cuando ores con el Padre, y Padre nuestro, no nos habla de otras imágenes, no nos habla de otros dioses, sino concretamente nos dice Padre nuestro. Ante esa situación que no es rebatible, pues me pusieron como hereje, como ateo, en fin, ya se pueden imaginar los calificativos. Por nuestro radio escuchas, a mí me gustaría, desde luego, son las declaraciones de un ex sacerdote, que de hecho pues es convertido al cristianismo, hoy expone, digamos, su punto de vista, pero bíblicamente, ya para cerrar nuestro programa, me gustaría, Efraín, ingeniero Mario, ministro, una última opinión con respecto a lo que expone, por decir así, en su momento el sacerdote. Si aún, vamos a decir, la aparición, digamos, se da por válida, que aún el indio Juan Diego es, digamos, canonizado y subido a los altares, con todo y la facultad que da, digamos, en este caso, digamos, el Vaticano, el Papa, que es quien va a canonizar en su momento dado al indio Juan Diego, a lo mejor esto no dilata mucho, con todo y esta maniobra dada por válida, bíblicamente, doctrinalmente hablando, ¿a quién pertenece en este momento la honra, la gloria y la alabanza? ¿A María, que fue el vaso por el cual se dio a conocer el Hijo de Dios, o al Hijo de Dios, que es al que se le es legada toda la facultad? Mario, una última opinión. Claro que sí, Rubén. Pues realmente me quedo asombrado de la forma como el licenciado, ¿verdad?, habla. Sí. Es comprometedor también. De acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo a los hebreos, cuando introduce, dice, al primogénito, o sea, al Hijo de Dios, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí vemos que a Jesucristo se le adora por mandato de Dios, porque así lo ordenó Dios. Exclusivamente. Y a Dios debemos adorarlo por su perfección. ¿María ocupa un lugar en estos momentos? María, yo pienso que en la cuestión ministerial no tiene ningún lugar. No hay facultad. No hay facultad, no hay poderes. Doctrinalmente hablando. Doctrinalmente hablando, no existen. A ver, ministro, un último comentario. Yo lo que quiero opinar por último es que a María la elevaron al grado de Madre de Dios, entre comillas,
por la codicia de ganar dinero, conforme a Sabiduría 14, versículo 2. ¿Cómo dice? Breve. Dice, a este leño le inventó la codicia de ganar y fabricóle el artífice con su saber. Bueno, en este caso sería, digamos, una pintura en un ayate. Efraín, un último, a ver, Santiago. Sí, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios y Padre. Efraín. Quien tiene el poder, el señorío y todo, dice, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, Sí. sino también en el venidero. En el venidero. Sometió todas las Jesucristo, cosas. Jesucristo el único que puede fungir como intercesor entre Dios y los hombres. Por hoy ha sido todo. Dios les bendiga en compañía de sus familias.